Muy bien, continuamos con el programa. Nuestro siguiente tema tiene que ver con el trastorno bipolar y el estigma, y para ello tenemos a el doctor Cristian Molina, un excelente ponente, que nos va a hablar de esto. El doctor Cristian Molina, algunos ya lo conocen, pero se los presento, es médico psiquiatra, es subdirector del Instituto de Salud Mental del Gobierno de Yucatán. Este, Tiene mucho tiempo trabajando en servicio de salud mental, en prevención y tratamiento de conductas adictivas, en trastornos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar y patología dual. También tiene formación en temas relativos a la patología dual, específicamente en esquizofrenia y depresión por parte de la Sociedad Española de Patología Dual. Este, el doctor Molina, sin lugar a dudas, es un profesional de la salud mental muy comprometido que siempre que se le convoca participa muy activamente, y es un honor tenerlo el día de hoy para hablar de este tema. Adelante, doctor, con su presentación. Bienvenido. Gracias. Voy a hablar acerca del trastorno bipolar y la verdad no es una patología moderna ni nueva. Sabemos que desde la caída del Imperio Romano en el siglo II y con la teoría de los griegos del humor ya se conocían los episodios de depresión y de manía. Sin embargo, fue hasta 1854 cuando Jean-Pierre Falret describió más bien lo que le llamó locura doble. Y Emily Kraepelin es un psiquiatra que básicamente nos puso a la psiquiatría en el marco de la ciencia, eh, describiendo la psicosis maníaco-depresiva. Y posteriormente, pues ya en los manuales diagnósticos y en la actual clasificación de las enfermedades internacionales ya se conoce como trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa y tiene muchos matices. Pongo estas fotos porque están asociado al arte, está asociado a la poesía, está asociado, existe toda esta creencia dentro de la comunidad de que esta enfermedad como que está, digamos, es parte de la creatividad de ciertos famosos como Virginia Woolf, como Vincent Van Gogh, incluso como gente más actual como Jim Carrey, que sabemos que está diagnosticado trastorno bipolar. Sin embargo, eso no es algo patognomónico de la enfermedad, ni mucho menos, pero simplemente si se asocia y existe eso, también esa es otra área que tiene que ver con el estigma también, el asociar esto que llamábamos antiguamente, que llamaron locura, o en episodios de manía, en episodios depresivos, donde justamente estas personas, estos artistas, pues escribieron grandes obras, desarrollaron hermosas pinturas, composiciones musicales, películas, pero evidentemente ellos sufrían una enfermedad. Es una enfermedad que tiene un componente biológico, un componente genético y que está relacionada muy fuertemente con otras enfermedades. De hecho, sabemos al día de hoy que la esquizofrenia y el trastorno bipolar comparten el 75% de los losis, o sea, de la carga genética. Es decir, tenemos una carga, unos factores genéticos comunes y unas variantes genéticas raras. Y eso en conjunto generan un neurodesarrollo, es decir, una etapa digamos, preneuronal, desde el útero ya está esto codificado en los genes. Entonces, no es algo que tenga que ver con el carácter o que tenga que ver con todas las creencias acerca de ese trastorno, sobre todo porque de hecho, hubo una campaña muy importante en España cuando yo estaba allá que se llamaba Bipolar no es broma. ¿Y por qué? Porque generalmente las personas y en la comunidad el bipolar lo utiliza como algo o despectivo o como una broma. Es decir, es que mi ex era bipolar. No, lo que pasa es que ella es una chica muy tóxica y es bipolar porque un día me ama y al otro día me odia. O mi mamá es bipolar porque amanece muy encabronada y enojada y luego en la tarde anda riendo y abrazándome. No tiene que ver necesariamente con eso, evidentemente, y mucha gente hace muchas bromas al respecto. ¿Y qué genera todo eso? Pues genera justamente que exista
un retraso en el diagnóstico de esta enfermedad de hasta 10 años. Y además en las últimas, digamos, encuestas de prevalencia o estudios, sabemos que hasta 6 o 7 de cada 10 pacientes no están diagnosticados. Y es una enfermedad que se puede presentar desde la infancia, con lo cual se confunde muchísimas veces con muchas otras enfermedades y las personas no están, por lo tanto, bien diagnosticadas, lo que implica que no están bien tratadas, bien con la medicación adecuada. Entonces, el trastorno bipolar es una enfermedad grave que se caracteriza por depresiones, por fases depresivas y por fases de manía, ¿ok? Y está clasificada como tipo 1 o tipo 2. Eso depende de si tienen episodios de manía o de hipomanía, que ya hablaré al respecto. Presentan múltiples recaídas, o sea, presentan muchísimos, casi el 100% de los pacientes deja el medicamento en algún momento, con lo cual tienen síntomas residuales, presentan episodios durante su vida que generan un impacto no solo social, sino también, y otra vez insisto en verlo desde la parte biológica, no como la parte mágica o como la parte, digamos, estigmatizada de la enfermedad, sino más bien explícitamente referido a lo que es el deterioro que genera en el cerebro cada episodio depresivo y cada episodio de manía o de hipomanía, sobre todo si es manía con síntomas psicóticos. ¿Qué significa síntomas psicóticos? Síntomas psicóticos significa una desconexión con la realidad, significa que el paciente empieza a tener pues, alucinaciones auditivas, ideas delirantes, creencias de grandiosidad. Hay gente que durante un episodio de manía vende su casa a un precio por nada, pues se desnuda en la calle, tiene periodos de hipersexualidad, y todo ese tipo de conductas debido a un episodio de manía son justamente lo que genera el estigma con respecto a esta enfermedad. Pero sin embargo, lo que más sufren los pacientes, tanto los bipolares tipo 1 como los bipolares tipo 2, que se caracterizan por episodios depresivos muy profundos y muy inhibitorios, son lo que realmente más sufren. ¿Por qué? Porque durante el episodio de manía la gente anda, por definición, es un aumento en la energía, es un aumento digamos, en todo lo que los movimientos hacia un objetivo en particular, es una desorganización estructural del pensamiento, de las ideas, aumento en la velocidad del curso, el contenido, la forma de hablar, verborreicos, etcétera. Y todos estos síntomas evidentemente tienen un impacto directo y significativo en los familiares, en la autoestima, en la calidad de vida y por supuesto en los cuidadores. Sobre todo los padres, cuando en realidad en toda esta etapa, en todos estos pródromos o no diagnósticos hechos desde la infancia o en la adolescencia, pues los confunden muchísimos, tienen problemas para socializar y una comorbilidad muy grave que se está presentando el día de hoy es que se tienden a automedicar con sustancia, es decir, generan una patología dual. Cerca del 75% de las personas con trastorno bipolar consumen algún tipo de droga. Y existe esta teoría de la automedicación, que empiezan a consumir justamente para medicarse, sobre todo en episodios depresivos. Y lo que voy a explicar aquí es básicamente lo que tiene que ver con los episodios. Eutimia significa un grado de regulación normal de la energía y del estado anímico. Y de ahí podemos subir grados hacia arriba de energía o hacia abajo. A medida que vamos subiendo en la energía, podemos tener lo que define el trastorno bipolar tipo 2, que son episodios de hipomanía, es decir, que lleva a un subumbral, no llegan a ser un episodio de manía, y si tienen síntomas psicóticos, por definición, inmediatamente es un trastorno bipolar tipo 1. Y tenemos la manía, que es justamente cuando ya sobrepasamos todo este umbral, cuando existe todo este aumento de energía, esta hiperactividad dentro del cerebro, que es sobre todo a través de neurotransmisores, específicamente la dopamina. Y sé que estoy hablando de cosas bastante biológicas porque ese es el enfoque que le quiero dar para poder hacer digamos, una equiparar lo que es la salud física con la salud mental, porque justamente muchas personas, si sufren un infarto o se quiebran una pierna, inmediatamente corren a pedir apoyo, van al médico inmediatamente,
Pero en cambio con este tipo de enfermedades, sobre todo con el trastorno bipolar, la gente suele, digamos, en términos coloquiales, estar en el closet de la enfermedad. Es decir, no pedir apoyo, no querer tratamiento para justamente no ser estigmatizado con todas estas creencias, juicios, historias, cuentos que durante tantos siglos y milenios pues hemos escuchado a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de un montón de información que no es la adecuada. ¿Y qué pasa con eso? Que los pacientes mismos como prohíben a sí mismos o impiden acercarse a los servicios de salud mental. Y es totalmente diferente a lo que ocurre, insisto, con cualquier otra parte de un órgano. Si en algún momento alguien deja de orinar porque los riñones le fallan, pues en 2 segundos está en el nefrólogo. En cambio, en esto no. Y en esto no justamente porque está toda esta como nube con respecto a que como que, digamos, el cerebro fuera como algo aparte o como una cosa mágica o rasgos de personalidad, como han hablado. Por eso insisto en darle todo este carácter biológico. Y en el cuadro B vemos el trastorno bipolar tipo 2, que básicamente se caracteriza por episodios de hipomanía y principalmente por episodios depresivos mucho más frecuentes que en el trastorno bipolar tipo 1. Episodios depresivos que, por cierto, sufren muchísimo los pacientes. Y aunque esta diapositiva es bastante complicada, es otra vez para poder puntualizar que tiene un aspecto genético, un aspecto epigenético. ¿Qué significa eso? Significa todos los factores externos, el agua que consumes, el aire que respira, la comida, los familiares, la herencia, que influyen en tu carga genética, que influyen en tu expresión genética, básicamente en la metilación de los genes, en cómo se van a expresar las proteínas, tus células, cómo van a quedar construidas, cómo va a quedar construido tu cerebro desde que estás dentro del útero. Y por supuesto los factores medioambientales, traumas tempranos, abuso de sustancias. Sabemos que consumir marihuana entre los 11 años y los 17 años es muy peligroso y en este momento sí voy a hacer un alto con esto. ¿Por qué? Porque desde los 11 años se desarrollan dentro del cerebro unas neuronas que son muy particulares, que ahora con la neurociencia los conocemos mucho mejor, que se llaman interneuronas. Entonces, esa maduración es, digamos, empieza la maduración desde los 11 años. Y el consumir marihuana sabemos que genera que esas interneuronas no queden bien maduras, no se vayan a los lugares adecuados, es decir, no se distribuyan en el cerebro de manera adecuada, lo que genera una falta de sincronización dentro de las mismas neuronas y de la información, de cómo se van regulando unas con otras en los procesos de funciones ejecutivas superiores. Entonces, en eso sí sabemos que la marihuana influye muchísimo. Y por supuesto, eventos estresantes. ¿Y qué genera todo esto? Pues genera cambios neuronales. Cambios neuronales, todos sabemos que las neuronas son pues, las células del cerebro. El cerebro funciona a través de impulsos eléctricos, genera cambios en las mitocondrias, que son pequeños organelos que generan la energía justamente para que funcione nuestro cuerpo, funcione todo nuestro sistema. Genera pérdida de dendritas, es decir, no está bien estructurado, desarrollado el cerebro, y eso es muy importante tenerlo claro, que todo lo demás y toda la construcción de los rasgos de personalidad y todo lo que viene agregado al trastorno bipolar, evidentemente tiene que ver con esto, con que el paciente de alguna u otra forma intenta adaptarse con los síntomas que está teniendo, con los síntomas depresivos, con los síntomas de manía o de hipomanía, pues a la sociedad, a todo lo que la comunidad demanda y exige al día de hoy, que cada vez está siendo más, digamos, más demandante, poder ser efectivo, poder ser eficiente, tener logros, etcétera, etcétera, que pues evidentemente si mi cerebro no está adecuadamente desarrollado, pues tengo un esfuerzo doble y eso va agregando, digamos, efectos, va agregando estructura, va agregando objetos a mi personalidad y a la persona que yo creo que soy o cómo me requiero comportar, a pesar de sentir y vivenciar estos síntomas, tanto depresivos como de hipomanía. Y evidentemente hay todas unas consecuencias en todos los circuitos cerebrales.
Y además de los circuitos cerebrales, hay otros circuitos que sabemos al día de hoy están afectados, como es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que genera básicamente un exceso de cortisol. ¿Por qué? Porque pues, como un estrés eh, agudo que se convierte posteriormente en un estrés crónico, que básicamente eso es lo que ocurre en la manía, es un proceso inflamatorio, es decir, todo el cuerpo se inunda de cortisol que genera, por supuesto, a la larga daño en otros órganos. Entonces sabemos que hay otras comorbilidades cardiovasculares, metabólicas, que es lo que estoy hablando, es que significa que esto se traduce en otro tipo de enfermedades y que afecta a otros órganos. Y también sabemos ahora de que la biota intestinal, lo que llamamos el cerebro intestinal, tenemos más receptores de serotonina en el sistema gastrointestinal que en el mismo cerebro, con lo cual sabemos que eso influye y es una parte que se está estudiando para tratar ahora el trastorno bipolar. Incluso en países europeos se realizan trasplantes de biota intestinal justamente para intentar controlar digamos, estos síntomas tantos de manía o de depresión, porque sabemos que tienen que ver con la serotonina y esa desregulación de la serotonina es justamente lo que es parte de la explicación de la conducta suicida, que es bastante prevalente. ¿Por qué ocurre toda esta falta de diagnóstico o escaso, o, digamos, o poca exactitud en el momento en que los psiquiatras o los psicólogos o las personas de salud mental? Porque resulta que hay muchas similitudes entre el trastorno de déficit de atención, la depresión, la ansiedad, la psicosis y el espectro autista. Está la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, el insomnio, la labilidad emocional, es decir, los cambios de humor intrínsecos de las personas, pero que pueden ser, digamos, se sobrelapan unas con otras, es decir, no es tan simple poder diagnosticar un trastorno bipolar desde un principio, porque generalmente los síntomas con los que inician son síntomas bajo el umbral, no son realmente episodios depresivos claros y francos, inhibitorios de la función o síntomas de manía con síntomas psicóticos. Claro, eso es una presentación más, digamos, menos común, menos frecuente. Suele presentarse con síntomas muchísimos más atenuados. Y por otro lado está esta otra cosa del estigma, que justamente tanto los padres de adolescentes con trastorno bipolar los tienden a clasificar con una de dos cosas. O que pues que están mal criados, que son flojos, que no ponen atención. Entonces ahí ya estamos con el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, justamente que tienen hiperactividad, pero a lo mejor están en un episodio de hipomanía, o que simplemente los clasifican como raros o como apáticos o como que no conectan a través de las emociones con otros compañeros o con los mismos padres o con sus hermanos, o que sufren episodios de irritabilidad donde rompen cosas o que han tenido intentos de suicidio. Entonces, de verdad esto es como un conjunto muy amplio y la verdad es una enfermedad, es un trastorno crónico, aunque puede remitir, algunos pacientes responden bastante bien al medicamento, con lo cual por eso justamente estamos haciendo este tipo de charlas para que si tienes a alguien que estás escuchando y que sospechas, porque los familiares, las personas que conocemos, tenemos esa capacidad de poder conectarnos y de poder, sobre todo con el tema de las emociones, no solo a través de las neuronas del espejo y muchísimas otras cosas, tenemos esa capacidad de conectarnos y de saber realmente cuando alguien en nuestro entorno está pasando tanto por un episodio depresivo como por un episodio de manía. Existe algo que llamamos afecto incongruente, que tiene que ver con la psicosis, es decir, cuando yo, digamos, que soy un familiar o que soy un amigo o que soy un padre, una madre de alguno de estos pacientes, empiezo a notar que lo que yo estoy vivenciando no es congruente con lo que mi familiar está sintiendo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estos pacientes que se ponen a reír muchísimo y como con un humor muy expansivo, muy extrovertido, pero yo lo que estoy vivenciando no es como alegría o que me den ganas de reírme, como ese contagio que alguien bosteza y otro bosteza, alguien se ríe y yo me río, o como ese transitivismo infantil de que pues un niño se cae, el otro llora porque también está llorando el otro. Esa capacidad la tenemos desde pequeños.
Pero cuando es incongruente, en vez de generarnos toda esa alegría o ese expansivo, pues al contrario, podemos vivenciar miedo, podemos vivenciar incluso irritabilidad, rechazo. Eso es el afecto incongruente, es decir, algo que no está siendo conectado o vivenciado de la misma forma. Y en ese momento nosotros debemos pues apoyarlos justamente a pedir apoyo. Se estima que las prevalencias de 2.4 para el trastorno bipolar tipo 1 y de 1,5 respectivamente. Las tasas varían según el país, problemas metodológicos de epidemiología que pues la verdad no tenemos el acceso y muchísimas diferencias culturales. Aquí la transculturalidad en el trastorno bipolar es algo que la verdad atraviesa transversalmente toda la enfermedad. Lo puedo decir porque desde que en Europa era muy claro ver cuando veíamos un paciente con un episodio de manía que venía de China, que en realidad, o un episodio de manía que venía de el área de África subsahariana, de Marruecos o de Egipto, o de un episodio de manía de un nórdico, de un, digamos, sueco, o de un rumano, de la Europa del Este. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente todo el contexto cultural y todo eso, pues, es, digamos, influye muchísimo en cómo se presenta y en cómo se puede, y en cómo justamente está estigmatizada o en el imaginario o simbolizada la enfermedad. Todos tenemos ciertas imágenes con respecto a cuando nos dicen trastorno bipolar, pues a algunas personas se les viene imágenes de gente famosa, pintores o escultores, u otros se le viene inmediatamente pues alguien que se quiso suicidar o a lo mejor un familiar que andaba constantemente en depresión, que siempre pasó casi la mayor parte de su vida con episodios depresivos y de repente tenía estos cambios de estado de ánimo sin llegar a la manía y a lo mejor era un trastorno bipolar tipo 2 y nunca fue diagnosticado. Entonces, por eso que existe todo este, digamos, problema metodológico a la hora de tener una definición clara de la prevalencia. Y existe otro trastorno dentro de lo que llamamos trastornos bipolares, que antes estaban categorizados como trastornos del afecto, ya no, lo sacaron de ahí, de esa categoría, porque la neurociencia ya nos indica que tiene otro origen, otra fisiopatología, otra nosología de la enfermedad, que se acerca mucho más a lo que es lo psicótico que a lo que eran realmente los afectos. Y es la ciclotimia. Y son estados de ánimo inestables durante 2 años, pero que no llegan a cumplir criterios francos de depresivo o criterios francos de manía o de hipomanía. Sin embargo, más del 30% de estas personas diagnosticadas con ciclotimia terminan desarrollando un trastorno bipolar predominantemente tipo 2. Esto es bastante largo, simplemente quiero definir lo que es un episodio de manía para que la gente lo tenga claro, porque aquí hay otra confusión. Muchos le dicen, lo que pasa es que tú eres maníaco, y se refieren a otra cosa, se refieren a la gente que es como muy ordenada, que todo el día anda limpiando, o que es maníaco con el dinero porque anda todo el día contando cuántos pesos tiene, o que es maníaco porque le da un día por algo y se queda todo el día pegado y reiterativo en esa cosa. Pues eso no es a lo que me refiero con la manía. La manía se refiere a un aumento, a una expansividad anormal y persistente. Y el periodo debe ser mayor a una semana. Y debe permanecer presente la mayor parte del día, casi todos los días. Y puede ser llegar tan grave que se requiere la hospitalización. La alteración es tan grave que puede afectar evidentemente la ocupación, el funcionamiento. ¿Por qué? Porque puede tener características psicóticas y eso significa un riesgo para el paciente o para otros. Es por eso que a veces requieren hospitalización. Y con ese tema también hay mucho que trabajar, mucho que hablar. Ya lo dijo el doctor Javier José Mendoza con respecto a la esquizofrenia, con respecto a todo esto del ingreso de los pacientes, pues justamente cuando se ingresa un paciente con síntomas psicóticos, con manía, con síntomas psicóticos, es para protegerlo y para cuidarlo y para cuidar a su entorno. No es una forma de estigma. No estamos hablando del manicomio de 1800, estamos hablando de una urgencia médica. Es decir, la urgencia médica no tiene que ver porque el paciente está desnudo en Plaza del Sol o en el Zócalo de México. La urgencia no es porque esté gritando o esté tirando su ropa por la ventana o tirando su dinero. La urgencia no es esa, la urgencia es que el cerebro está sufriendo.
Y el cerebro está sufriendo y se requieren medicamentos y se requiere atención para poder bajar ese sufrimiento. Porque si no, y dejamos que el cerebro siga sufriendo, va a generar deterioro. ¿Qué significa deterioro? Pues deterioro en todas sus áreas de la vida, porque el cerebro no va a poder regresar al estado ad integrum como estaba, es decir, al estado antes de tener ese episodio. Entonces también quería aclarar esto porque mucha gente tiene este tema de la urgencia psiquiátrica es porque pues se está prendiendo fuego o porque está escuchando a la Virgen y resulta que ahora también se crea una reencarnación de Napoleón o todas estas cosas. En realidad no es por, justo, insisto, no es por todo lo florido, digamos, de la agitación psicomotriz sin objetivo, no es por eso, es porque el cerebro está sufriendo. Y a ti te ingresarían igual si tú estás sufriendo un paro cardíaco. ¿No te gustaría que te dejaran en tu casa y que te dijeran, pues, échale ganas para que se te quite el infarto? Pues no, ahorita se te va a pasar el dolor y luego ya quedarás de lujo. O si te está dando un derrame cerebral, pues nadie te deja tirado ahí y te dicen, pues no, al rato se te pasa. No importa que quedes paralizado de las cuatro, digamos, cuadrapléjico, que no te puedas mover nunca más. No, nadie hace eso. Por supuesto, le corren al hospital, intentan hacer todo lo necesario para poder salvar la mayor función orgánica. Pues esto es lo mismo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Aquí el cerebro está en sufrimiento y requiere una atención médica inmediata. Evidentemente, dentro de los episodios de manía existe esta autoestima inflada de grandiosidad, como de poder generar, digamos, hay algunas personas que pues sienten que pueden ir, que tienen poderes, que pueden leer el pensamiento de otros, que incluso pues cercanos a lo místico religioso, a lo divino. Hay una disminución muy clara en la necesidad de dormir y esto es muy importante. Aunque esté cansada la persona, pues duerme menos de 2 horas, anda muy hablador, las ideas le vuelan, hay aumento de la actividad dirigida sin objetivo alguno, es decir, muy desorganizado, con una agitación psicomotriz, es decir, una actividad física muy alterada, con mucha fuerza, sin propósitos y una participación excesiva en cosas que le pueden generar alto potencial de riesgo. Compras desenfrenadas, indiscreciones sexuales, todo lo que, eso es realmente un episodio de manía. Y un episodio de hipomanía son síntomas que no alcanzan el umbral de manía y son de menor gravedad y no requieren, no puede haber un episodio psicótico durante el proceso de hipomanía. El suicidio es algo que está muy relacionado con el trastorno bipolar, por eso es algo tan importante e insistir en pedir apoyo al respecto. Tiene una tasa de suicidio hasta 20 veces mayor que la tasa de la población en general. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con trastorno bipolar intentará suicidarse al menos una vez en la vida y del 15 al 20% de los suicidios son letales. Los factores de riesgo con respecto al suicidio incluyen evidentemente específicamente en estas enfermedades, tanto como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, que son diagnosticadas en edades tempranas, eso significa generalmente gravedad y peor pronóstico. Evidentemente, el abuso de sustancia, algún trastorno de personalidad, otra comorbilidad, que hayan tenido una conducta suicida previa, y por supuesto que el riesgo de suicidio es mucho mayor en pacientes que no están tratados. En este caso, en el estigma social, es justamente todo lo que he estado hablando con respecto a todas estas significantes, es decir, todos estos significados o significantes que atraviesan a los familiares y al paciente a través de todos los procesos sociales que respaldan y etiquetan a estas personas por su condición en contra de ellos. Existe este otro tipo estructural que también se refiere a las políticas y prácticas tanto de las instituciones legislativas, las instituciones de servicios, porque el estigma, como dijimos, es algo que atraviesa todo, atraviesa también a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos de urgencia, y generalmente, y es algo que comparto, cuando un paciente psiquiátrico va a la urgencia por apendicitis y ve que tiene un antecedente psiquiátrico, pues suelen primero llamar al psiquiatra, cuando la urgencia en realidad es la apendicitis. Y por supuesto está lo que ya han hablado todos mis compañeros con respecto al autoestigma, que en particular con respecto al trastorno bipolar tiene que ver con todas estas internalizaciones o creencias acerca de quién yo soy y cómo eso me define a mí como ser humano y como persona debido a mi enfermedad.
Y en ese momento, ¿qué es lo que suele suceder? Es que entonces el paciente se aísle, niegue que lo que le está ocurriendo, simplemente lo asocie a algo de personalidad o a rasgos anómalos de personalidad, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de la manía suele ser lo más estigmatizado, en mayor grado que la depresión. Aunque este hallazgo no ha sido consistente según los estudios, pero es lo que es, digamos, es como la presentación más florida y es lo que la gente tiene más juicios o prejuicios al respecto. No obstante, los episodios depresivos también están bastante estigmatizados de muchas formas, sobre todo con respecto a la falta de voluntad. Muchas personas tienen esta como confusión con respecto, insisto, a lo que es biológico, de lo que tiene que ver con la voluntad, con lo que tiene que ver con las formas del ser, que tiene que ver con las, digamos, con la capacidad de hacer cosas, con la inteligencia, es otra cosa que también está muy relacionada a estas cosas, que algunos piensan que esto es tener un trastorno bipolar representa una enfermedad mental, representa un signo de debilidad o de poca inteligencia. Y todas esas mezclas hacen que justamente los pacientes no quieran acercarse a los servicios de salud. Y muchos los experimentan dentro de sí mismo, en los círculos sociales, en las familias que son sobreprotectoras o en las familias que son al contrario, que los juzgan, lo dejan en desamparo, en situación de calle. ¿Por qué? Porque pues, hemos tenido muchísimos pacientes pues, que en episodios de manía, como les contaba, vendieron su auto o lo regalaron o le pagaron, pues se gastó todo su dinero en un solo día, o fueron muy promiscuos. Entonces, todo eso queda tanto en la memoria del paciente como en la memoria de los familiares. O su episodio de manía ocurrió en el trabajo. Pues les puedo contar, por ejemplo, un caso de una importante abogada en España que pues mientras estaba dando clases tuvo un episodio de manía muy, muy fuerte y una hipersexualidad muy, muy grande. Y la verdad, pues eso hizo que ella perdiera su trabajo, terminó en la urgencia de cuidados intensivos porque luego hizo como un tipo de conducta para suicida, pero era debido a la manía, en fin. Y es un quiebre bibliográfico, es decir, estos episodios tanto de manía como de depresión es como un punto en tu historia, en la bibliografía del paciente. Desde ese momento en adelante no es lo mismo. Y algo cambia también en la relación con los familiares, con sus compañeros, con sus iguales, y también con la atención médica. Y en ese sentido, en ese rompimiento bibliográfico que ocurre con estos episodios, pues tiene repercusiones que afectan sobre todo a las familias que no están bien informadas, que siempre tienen aspectos negativos con respecto digamos, a lo que es una enfermedad mental y a lo que significa tener un trastorno bipolar y cómo afecta en todo el entorno. Sabemos también que los niveles de estigma alto, tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar, se asocian con mayor deterioro, con síntomas más graves. Hay gente que permanece en manía muchísimo tiempo sin pedir apoyo. Y ahora con las redes sociales los podemos ver. Podemos ver gente que empieza a publicar un montón de cosas, fotografías, está todo el tiempo publique, o sea, digamos, totalmente expansivo. Básicamente, casi lo podemos ver que está en manía y lo hemos visto con artistas, lo hemos visto por medios, por televisión. El tema es justamente también cómo los medios de comunicación entregan esa información. Muchos lo hacen de manera amarillista, descalificando. Tenemos casos bastante conocidos que ellos mismos saben que están diagnosticados, entre ellas Catherine Zeta-Jones, Britney Spears, e incluso la gente hace bromas al respecto, cuando en realidad eso es parte de un sufrimiento. Y cuando hablo de sufrimiento, no estoy hablando nada más de un sufrimiento biológico cerebral, también de un sufrimiento psíquico, de un sufrimiento familiar. Es algo que duele, que golpea y que cambia, insisto, todo el entorno y el contexto en el que el contexto familiar, el contexto social, etcétera. Y por supuesto los cuidadores. El estigma, como he contado, se asocia principalmente con ocultar los síntomas, aislarse y sobre todo tener ansiedad social.
porque insisto, después de esos episodios de manía, pues la gente pues, se esconde en sus casas, los familiares mismos tienden a ocultar esto, a minimizarlo o a darle otro significado. Muchos dan unos significados místicos religiosos, eso no es raro para nada. Y en ese sentido, otra vez, voy a ser también muy claro, como había dicho una compañera hace poco, que en vez de tener una medicación adecuada, debido a estos creencias, juicios y etiquetas, pues lo que hacen es consumir cosas como el ginseng, y les quiero decir que pues el ginseng sí está asociado con episodios de manía, si tienes la vulnerabilidad genética de tener la enfermedad. La hierba de San Juan, hay muchísimo tipo de herbolaria que la verdad, y no es que esté tirando guerra contra la homeopatía, pero es que vuelvo a insistir en que esto tiene una base biológica sustentable de neurociencias muy, muy clara y que debe ser tratada como cualquier, o equiparada a cualquier otra enfermedad o falla orgánica. Y posteriormente se van agregando otras comorbilidades debido al mismo espectro. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Pues aparte del uso de sustancia, la ansiedad social, el peor resultado en las interrelaciones personales, es decir, empiezan a tener fallas con sus matrimonios, fallas con sus hijos. De hecho, eso tiene un impacto tremendo. Tener una mamá o un papá con trastorno bipolar también es un asunto, es un quiebre bibliográfico, y por eso es que toda esta conversación y todo esto va en pro de que no solo el paciente requiere apoyo, también la familia requiere psicoeducación, que es algo que sabemos que está más que indicado en el tema del trastorno bipolar. Eduard Vieta, que es un psiquiatra del CLIC de Barcelona, que es una de las personas que y recomiendo esa bibliografía, se llama Conviviendo con el trastorno bipolar. Es un libro muy, muy bueno, y es un libro informativo tanto para familiares como para pacientes. Existe también toda esta falta de apoyo social, es decir, falta de grupos organizados, de entidades que nos apoyen no solo a romper con este estigma, sino también a tratar a los familiares y a los cuidadores. También este mismo proceso dentro de todos nuestros compañeros del ámbito médico, de la importancia que tiene en este momento, no solo de la pandemia, sino con todo lo que está ocurriendo, de darle la posición a la salud mental que requiere, que es justamente lo que estamos generando con estas charlas. Y como les decía, básicamente todos estos síntomas como la grandiosidad, la hipersexualidad, la extrema sociabilidad, justamente hace que tengan un estigma, y como bien lo habló la doctora Eva Linda, un estigma con los medicamentos antipsicóticos o con los medicamentos psiquiátricos. El trastorno bipolar no es, y otra vez sé que lo que voy a decir va a sonar como una barbaridad, pero lo he escuchado un montón de veces. No es porque a la gente le falte litio, ¿ok? No saben la cantidad de gente que llega diciéndome, el médico me dijo que tengo trastorno bipolar porque me falta litio. A nadie le falta litio. El litio es un catión que tiene 3 electrones, que tiene una muy buena potencial de óxido reducción, es decir, que parece ser que por eso, por esa capacidad electroquímica, funciona muy bien como estabilizador de membrana, y por eso es el tratamiento de elección en el trastorno bipolar. Además, es uno de los que está, digamos, uno de los únicos estabilizadores del estado de ánimo que está comprobado que previene el suicidio. Ok, entonces el trastorno bipolar, ya lo expliqué, no es porque te falte litio, lo único que tiene litio son las pilas y otras cosas más. Y el litio, pues el carbonato de litio, que es lo que se ocupa, la verdad es un muy buen medicamento. Como todo tiene efectos secundarios, pero la verdad estabiliza muy bien y además previene el suicidio. ¿Y qué más nos falta? Pues generar esto, cultura e investigación. Todo lo que trabaje a favor de la cultura apoya la salud mental. Es decir, esa brecha considerable que tenemos en además investigar, y que proviene no solo del estigma público, el religioso, porque esa es otra cosa que tiene que ver con las creencias religiosas, más cuando el paciente está con estos síntomas psicóticos de contenido místico religioso, sea la creencia que tengas.
judía, musulmana, la que sea, pero pues eso es justamente con lo que tu cerebro va a delirar. Y antes de llevarlo al psiquiatra, pues acuden al médico, al chamán, al cura. De hecho, pues en Europa pues ya no se realizan todos estos exorcismos que hacían a pacientes con episodios de manía, con síntomas psicóticos, y ahorita pues básicamente todas las órdenes religiosas los mandan primero al psiquiatra, porque es que, y eso ocurre al día de hoy. Entonces, sí necesitamos incluir más con respecto e invertir más en cultura e investigación. Creo que estos canales y estas formas de comunicaciones que ahora podemos usar, las podemos usar también para esto, para investigar, para resolver dudas, para capacitarnos, para informarnos y como comunidad crecer y poder apoyarnos unos con otros. Es decir, tenemos toda una responsabilidad, no solo personal, sino comunitaria, en poder dar visibilidad a estos pacientes que tienen trastorno bipolar. Me refiero, es importante que nos acerquemos a los servicios de salud, que pidamos apoyo, que estemos con información adecuada, de fuentes adecuadas y confiables, porque suele ocurrir que la gente ahora googlea todo, busca por internet cosas y pone trastorno bipolar y salen un montón de cosas que generalmente no son de fuentes adecuadas, con información que no es revisada, que no viene de ensayos clínicos. Y algo que tiene la ciencia con respecto a esto es que la ciencia nos vamos mejorando, que es diferente a lo que llamamos pseudociencias. Es decir, en pseudociencias, pues algo que dicen que es así porque le funcionó a mi prima o porque le funcionó a 5 pacientes de un médico en Japón. Eso no es evidencia de nada. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos tener fuentes adecuadas de información y también fuentes adecuadas de tratamiento. Y para ello algo que es muy importante es la psicoeducación. Como les contaba, la psicoeducación para pacientes y para familiares se ha visto como algo que mejora el pronóstico, el curso, la adherencia terapéutica, sobre todo el evitar las recaídas, el que entiendan su enfermedad, el que la puedan aceptar y el que puedan aceptar que es algo que tienen, no que, como dijo otra compañera el día de ayer, que cambiamos al verbo ser. No, yo tengo esta, y es una enfermedad crónica, como muchas otras enfermedades, que requiere la atención, que requiere el medicamento, que requiere una atención integral. No es solamente a cargo del psiquiatra, sino que el psiquiatra es como el líder de todo el equipo que atiende a un paciente con trastorno bipolar en cualquiera sea de las fases o periodos en el que esté. No, yo tengo y tenemos, por supuesto, metas que cumplir, que es mejorar el cumplimiento, la detección pronta, mejorar la conciencia de enfermedad, detectar las complicaciones orgánicas de esta enfermedad y apoyar en toda esta desestructuración familiar y los soportes válidos que ocurren debido a la propia enfermedad. ¿Y por qué? Porque la idea es rehabilitar. La rehabilitación es posible. Como les contaba, he visto cómo muchísimos pacientes, como bien decía mi compañero Javier, sí existen empresas en Europa que tienen empleos protegidos. El 5% de todas las empresas requieren tener empleos protegidos específicamente para pacientes con trastornos mentales graves o severos. Entonces, muchísimos pacientes con trastorno bipolar pues trabajan en grandes tiendas, trabajan en lugares donde están protegidos, tienen un horario asignado y además tienen otros dispositivos comunitarios de atención primaria a los que acuden para la rehabilitación. La rehabilitación me refiero laboral, psicosocial, personal, me refiero, eso va dependiendo del nivel de funcionalidad. Entonces existe toda esta cadena de dispositivos, es decir, ya no estamos centrados solo en el hospital, porque esto es otra cosa que también tiene que ver con esto del trastorno bipolar, que lo asocian inmediatamente al tema hospitalario y como que ahí me voy a quedar y estaré en el hospital para siempre. No. De hecho, toda la reestructuración tiene que ver con justamente empezar desde el autocuidado, seguir con la atención primaria y tener todos estos centros de una continuidad de cuidado comunitario y que el hospital sea específicamente para manejar las urgencias como lo es en todas las demás especialidades médicas. Y en todos estos procesos, pues evidentemente existe un componente asistencial, un lenguaje propio
como bien lo hemos dicho y no lo voy a repetir, el lenguaje es fundamental. Las palabras, las formas de expresión, los significantes, las palabras que utilizo para referirme a un familiar, a un paciente, a un usuario que tiene trastorno bipolar o que está diagnosticado como trastorno bipolar, es muy importante. Debo estar consciente de lo que está saliendo de mi boca al estar yo haciendo una intervención o hablando con otros compañeros acerca de un paciente diagnosticado con trastorno bipolar o con la fase de manía. Y otra vez recordar, bipolar no es broma. Y por supuesto todo un modelo teórico y una filosofía asistencial. ¿Para qué? Para cambiar el futuro de la situación, para cambiar el futuro de la enfermedad, darle un giro y darle una posibilidad a estos pacientes de rehabilitarse, de integrarse a la comunidad, de ser autogestores, de tener autonomía. De hecho, los pacientes con trastorno bipolar que se adhieren bien a la medicación son pacientes totalmente funcionales, que trabajan, que son autónomos, que gestionan perfectamente su tiempo, su economía, sus relaciones interpersonales. Y por último, para terminar, porque ya me estoy pasando el tiempo, nada más quiero decirles que todo esto del cambio del paradigma en la atención viene dada por la gran crisis que hubo en la Segunda Guerra Mundial, okay, donde vimos cosas terribles en los campos de concentración, donde se hicieron muchísimos experimentos con personas con trastorno bipolar y esquizofrenia, y que en ese momento digamos, como que toda la comunidad despertó a que en realidad la salud mental es algo prioritario, que no puede estar centrada en los hospitales, que debemos y tenemos la responsabilidad de reintegrarlos a la sociedad, de generar a personas que estén contribuyendo y que estén siendo ellos mismos libres de sus elecciones, es decir, tomarlos en cuenta a la hora del tratamiento que vamos a organizar juntos, poder darles opciones no solo de trabajo, familiares y por supuesto una reintegración completa y amplia, que es básicamente lo que la reforma psiquiátrica busca. Y con eso ya termino la presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Su ponencia no solamente es muy completa, sino que muy didáctica. Creo que todos los presentes, compañeros de aquí de Zoom y compañeros de YouTube, le agradecemos el que sea tan didáctico al momento de presentarnos los datos. De hecho, aquí la compañera Silvia le felicita por la explicación y cómo se dio el tema. Y hay un comentario de Carolina de Chihuahua. Ella nos dice que a lo largo de la plática, bueno, pues se reforzó el hecho de que la psicoeducación es necesaria. Bueno, ella se está un poco preocupada respecto a la restricción que hay en cuanto a presupuesto, a dinero para apoyar las organizaciones. En ese sentido, yo conozco bien que allí en el estado de Yucatán están trabajando este tema de buena manera. ¿Le gustaría platicarnos algo de lo que están haciendo, algo de lo que están haciendo en la materia y cómo es que esto contribuye a disminuir el estigma? Sí, lo que estamos haciendo básicamente fue reorganizar los recursos que tenemos, me refiero, es lo que tenemos, es lo que hay, y tenemos dos opciones al respecto: quejarnos de lo que tenemos o ser eficientes y eficaces con lo que tenemos y mejorar nuestros recursos. Entonces lo que hicimos fue generar brigadas de salud mental que salen a la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué salgan a la comunidad? Justamente por lo mismo, para romper el estigma. Si, pues, esto de que si Mahoma, no, si la montaña no venía Mahoma, Mahoma va a la montaña, no me acuerdo bien cómo va el dicho, pues si la comunidad no se acerca por diferentes estigmas a salud mental, pues entonces nosotros como salud mental nos acercamos a la comunidad. ¿Para qué? Para generar ese vínculo de estar presente. Entonces, estas brigadas de salud mental que están organizadas en Mérida, en Valladolid y en Tecach, básicamente salen a la comunidad, realizan un proceso de tamizaje, es decir, de detección, de promoción de salud, y la verdad han sido muy bien recibidas. Y hemos detectado, gracias a eso, y la verdad felicito a todo el equipo que encabeza el doctor Arsenio Rosado, porque han hecho un trabajo increíble. Han podido detectar muchísimos pacientes nuevos de trastornos mentales severos como esquizofrenia,
de conducta suicida, de trastorno bipolar, o sea, de muchísimas cosas que estaban ahí en la comunidad. Y además Tecash tiene algo muy característico, que el 80% de su población es maya, con lo cual ellos tienen otra vez sus propias creencias culturales, religiosas, y el habernos acercados con esta, digamos, con este propósito de llevar la salud mental a la comunidad, la verdad es que las familias han abierto sus puertas, la gente realmente tiene esta necesidad de hablar, de comunicar lo que está ocurriendo dentro de sus casas, con sus familias, y que les podamos dar un apoyo, una solución, que los podamos derivar. Lo que hemos organizado es algo que la maestra Diana Tejadilla ha organizado muy bien, que son los grupos de apoyo emocional. Entonces, una vez a la semana, evidentemente lo hicimos virtual por el tema de la pandemia, dependiendo eso de la restricción y la movilidad, ahora están siendo presenciales y son grupos de apoyo emocional con diferentes temas. Pero son eso, básicamente como son vecinos y se conocen y el que puedan hablar y puedan comunicar y puedan ver que existe una universalidad en esto, que no están solos, que se pueden apoyar unos con otros, que pueden aprender de las experiencias de unos con otros y romper esas creencias y juicios que a lo mejor han tenido por años, que están totalmente enquistadas dentro de la cultura, y el poder romperlas genera nuevas posibilidades. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades? Pues que pidan atención. Y el acercarnos a la comunidad es algo que la comunidad agradece muchísimo. Entonces creo que básicamente no tiene tanto que, o sea, sí, evidentemente faltan muchísimos recursos para salud mental, no estoy diciendo eso. Por supuesto que requerimos muchísimo mayor financiamiento, dinero para investigación, para recursos humanos, por supuesto que sí. Pero, no, pero con lo que tenemos hoy podemos empezar a construir desde el nivel, digamos, del nivel básico, que somos pues el núcleo cada una de las personas. Así es, doctor, totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. Varios compañeros del chat de YouTube le felicitan por su presentación y coinciden con usted en el que, bueno, pues siempre va a haber falta de recursos, nunca serán suficientes, pero es mejor hacer cosas que lamentarse eh, eternamente, ¿no? Esperando a que lleguen estos recursos. Una última pregunta de la usuaria Juana Dasbaje 02 en YouTube nos dice, en su experiencia, ¿cómo favorecer en los pacientes la conciencia de enfermedad y el apego a tratamiento? ¿Qué nos diría, Doc? Volvemos a repetir con el tema. En general, esto es para todas las enfermedades crónicas. El que el paciente conozca su enfermedad, entre más la conozca, más conciencia adquiere. Es decir, dar toda una explicación biológica de la enfermedad, más toda una explicación de implicancias psicológicas de la enfermedad en un proceso continuo, es lo que va generando la conciencia de la enfermedad. Es decir, nosotros cuando vamos al médico generalmente vamos porque nos duele algo y al cerebro le gusta saber dónde le duele, por ejemplo, y poder indicar si me duele el codo, el cerebro le gusta ubicar si me duele la rodilla o la espalda para poder, pues, digamos, mejorar mi postura o a lo mejor aliviar el dolor. En este caso del trastorno bipolar, pues el dolor no se está ubicado en ningún lugar. Estoy hablando específicamente en lo depresivo. ¿Ok? Entonces, explicar ese tipo de cosas como la que estoy explicando ahorita, que el cerebro no puede ubicar dónde está el dolor, lo que estoy sintiendo, eso empieza a generar en el paciente algo que llamamos insight o introspección. Y esa capacidad de insight o de introspección es lo que va mejorando la adherencia terapéutica y la conciencia de la enfermedad. ¿Cómo se genera un insight? Haciendo preguntas claras, poderosas, acerca de justamente cuáles son las creencias que el paciente tiene acerca de sus síntomas, de sus vivencias, de sus emociones, y poder otra vez tramitarla o reformularla o devolverle la información de manera adecuada. De esa forma se va construyendo la conciencia de enfermedad, explicando tanto la parte biológica como todas las implicaciones psicológicas.
Muy bien, perfecto. Creo que está muy bien explicado y no me queda más que darle las gracias por su participación. Creo que el tiempo que nos regala es invaluable para todos y el aporte que esto significa para combatir este estigma, pues todavía es mucho mayor. Entonces, gracias, doctor, por su presentación. Un abrazo y saludos. Saludos, gracias. Perfecto. Excelente presentación del doctor Molina. Y vamos a ir con nuestra última actividad del día, que es la presentación de unas cápsulas informativas. Tenemos ahí unas cápsulas, unos videos que queremos presentarles de manera, a manera de cierre de este día de trabajo. Y yo creo que si lo podemos hacer, doctora Pilar, presentamos los videos y regresamos para despedir nuestra jornada de actividades del día de hoy. Entonces, adelante. Hola, nosotros somos Enlazando Mentes y hoy te queremos hablar de uno de los trastornos mentales más frecuentes, la depresión. La depresión no solo es estar triste, sino que cambia por completo la forma de ver el mundo. Es un problema de salud mental que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Puede ocurrir a cualquier edad y se da tanto en hombres como en mujeres. No hay una sola causa, sino que se debe a una interacción de factores biológicos y del ambiente. Una persona con depresión puede estar triste la mayor parte del tiempo o muy enojada. Deja de disfrutar las cosas que antes le gustaban y puede tener alteraciones en la concentración, en el apetito y en el sueño. También puede sentirse menos que los demás, culpable o que no vale nada. Produce cambios cerebrales que dificultan que una persona funcione con normalidad en diferentes aspectos de su vida. En casos graves, la depresión puede llevar a una persona a no querer vivir e incluso a atentar en contra de su vida. La depresión es una enfermedad más común que el cáncer y la diabetes, pero existen muchos tratamientos efectivos que pueden ayudar a que una persona mejore y recupere su vida. Si crees que tú o alguien que conoces tiene depresión, busca ayuda. Acércate a un profesional de la salud mental. La depresión es una enfermedad que tiene solución, pero solo el 10% de las personas recibe la atención que necesita por miedo, falta de información o por falta de apoyo. Este video fue hecho para ti por Enlazando Mentes en colaboración con el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Síguenos en redes sociales para tener más información y suscríbete a ambos canales y comparte el contenido para que podamos alcanzar a más personas. Gracias y hasta la próxima. El estigma es un prejuicio colectivo hacia una persona, ya sea por su nacionalidad, por su color de piel, por su estatus económico o por alguna enfermedad que éste padezca. Esto trae consecuencias de discriminación a la persona. El estigma asociado a consumidores de droga afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Esto tiene un impacto negativo en su salud física y emocional, generando problemas a relacionarse con su sociedad y con su autoconcepto. El estigma asociado al consumo de drogas es una barrera para encontrar el tratamiento adecuado a esta enfermedad, el cual hace vulnerable a la persona a tener recaídas. Los consumidores de sustancias adictivas son rechazados por la sociedad. Esto hace que haya una segmentación y esa segmentación hace que sea más difícil salir de este ciclo. Actualmente, en algunos lugares del mundo, el consumo de drogas está catalogado como un delito, generando antecedentes penales. El estigma y la discriminación hacia los consumidores hace que sea más difícil para ellos y para sus familias acudir a los servicios de apoyo, por vergüenza de ser rechazados o etiquetados por la sociedad. El estigma se combate con información. Es prioridad capacitar a todo el personal de salud, ser portavoces de las buenas prácticas y de los casos de éxito y recomendar tratamientos integrales, como lo son libre de drogas, que incluye tratamiento psiquiátrico, psicológico,
Ok. Creo que eso fue... Se pausó el contenido del video. Les comento, estos videos que estamos presentando, perdón, van a estar en el canal del Secretariado del Consejo Nacional de Salud Mental para que ustedes los puedan ocupar y si les son de utilidad para utilizarlos en sus campañas, lo puedan hacer sin ningún problema. Pues así concluimos este día de actividades. Mañana también tenemos un programa bien interesante. Les comentaba que vamos a hablar de depresión, déficit de atención, suicidio, trastornos neurológicos y de usuarios de sustancias psicoactivas, usuarios de drogas, ¿no? Y todo el estigma que implica el tener alguno de estos diagnósticos o hacer algún uso de alguna de estas sustancias. Entonces, por mi parte es todo. Yo soy el doctor Daniel, me da mucho gusto estar con ustedes. Mañana regreso con ustedes un rato a conducir un poco del programa y a presentar algo acerca del déficit de atención y su estigma a lo largo de la vida. Gracias por conectarse en YouTube, gracias por estar aquí en Zoom y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.